Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlos. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, en este 31 de enero, la Iglesia celebra a San Juan Bosco. Es un santo del siglo XIX, muy conocido por nosotros, fundador de la Congregación de los Salesianos. Esta congregación nace con el espíritu de San Juan Bosco, primero porque queda huérfano de papá a los 2 años, su fe se la transmite a su madre, y lo que hace es que ve que hay muchos jóvenes, muchos niños muy necesitados, y por eso el espíritu de esta congregación es poder transmitir el oficio a la juventud. ¿A qué me refiero con esto? A poder enseñarle a la juventud la necesidad de rezar, la necesidad de establecer una relación personal con el Señor. La tarea principal es de los papás, ¿no? Los papás tienen la tarea de educar en la fe a los hijos, pero muchas veces hay jóvenes, hay niños que no tienen la oportunidad de poder ser educados en la fe, ya sea porque los padres faltan en su vida, o ya sea porque los padres no se interesan por eso mismo, y por eso la congregación advierte esta necesidad y se pone al servicio de la juventud al enseñarles el oficio. Es por eso que nosotros también le pedimos a San Juan Bosco y rezamos también por esta congregación, para que siempre nosotros podamos llegar al corazón de los jóvenes. Es importante llegar al corazón de los jóvenes, es muy necesitado, y sobre todo sabiendo de que ellos al final también necesitan de la gracia del Señor, de la felicidad, de la alegría que viene por parte del Señor, para que ellos puedan vivir con gozo esa fe que se les ha sido dada por medio del bautismo. Hoy el Evangelio nos presenta un episodio muy interesante, la expulsión de Legión, que son muchos demonios que estaban en este hombre, que nadie podía dominarlo, rompía las cadenas, rompía las argollas y pasaba todo el día gritando, golpeándose con piedras, y cuando ve a Jesús se le tira a los pies y dice: no me atormentes. Le pide que lo envíe a la piara de cerdos, y la piara de cerdos se tira por el acantilado, caen en el lago, se ahogan todos. ¿Y qué es lo que sucede? Al final
nosotros vemos que cada una de estas palabras y cada una de estas acciones no es por gusto, queridos hermanos, que estén escritas de esa manera. Los cerdos, para los judíos, para los israelitas, son los animales impuros. Ellos no comían, y hasta el día de hoy los judíos no comen cerdo, porque consideran que el cerdo es un animal impuro. Consideran que es un animal manchado. Y sobre todo, al final, pues el hecho de cuidar cerdos o el hecho de estar en medio de los cerdos, es decir, estar en la peor situación posible. Es decir, ser aquel miserable que no tiene absolutamente ya nada, ni siquiera el favor, ni siquiera goza del favor de Dios. Y aquí nosotros vemos que los cerdos, la primera cosa que hacen cuando los demonios de legión entran en ellos es tirarse al acantilado. No sé si alguna vez nosotros hemos meditado sobre esto, pero ¿por qué es que la primera acción que hacen los cerdos es tirarse al acantilado? ¿Por qué no salen corriendo como animales locos? ¿Por qué no salen persiguiendo a la gente como queriéndolas asustar? Sino que se tiran al acantilado. Es porque imagínense que hasta lo más impuro para los judíos y los israelitas rechaza el mal. Queridos hermanos, nosotros también, no es que digo que tenemos que tomar ejemplo de los cerdos, porque no nos vamos a ir a tirar de un acantilado hacia el agua, pero tenemos que ver el rechazo, no el rechazo hacia el mal. Constantemente nosotros venimos tentados, constantemente nosotros venimos también empujados a querer hacer el mal o a vivir el mal o a entrar en algún pecado. Y nosotros también tenemos que aprender a reconocer eso y a rechazarlo, como lo han hecho estos cerdos, rechazo al mal. Entonces pidámosle al Señor siempre esa gracia a través de la intercesión de San Juan Bosco, a quien celebramos hoy, que nos ayude siempre a vivir la caridad y a rechazar el mal. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.